Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Bien, el último material que les envié trataba sobre formularios heredados. Aquí en este proyecto de ejemplo que tengo, vamos a ver un poco de eso. Entonces, por ejemplo, este es un formulario normal al cual le hicimos un diseño básico con el propósito de que este diseño básico sea copiado en algunos formularios o en todos los formularios. Eso lo vamos a decidir dependiendo del diseño de nuestro proyecto. Okay. Entonces, la única finalidad de este formulario es ese, ¿verdad? Servir como una plantilla de diseño para los demás formularios, en donde yo puedo elegir, pues, colores, puedo elegir logotipos, si hay botones que los demás formularios van a necesitar, pues también los puedo compartir, ¿verdad? Entonces, puedo tener este formulario base, como les digo, y replicarlo o heredarlo a otros formularios dentro de mi proyecto. Puedo tener más de un formulario base, ¿verdad? Puede ser que yo necesite tener diseños diferentes, ¿verdad? Digamos, si voy a utilizar módulos o si quiero distinguir diferentes módulos con logotipos o con colores diferentes, en lugar de estar haciendo el diseño formulario por formulario, entonces yo creo mi formulario base y de ahí simplemente heredo las características. Obviamente las características físicas, propiedades como colores, como logos, no solamente son eso lo que se puede heredar. Yo puedo heredar también el comportamiento a través de código. Supongamos si yo tengo una barra de estatus en la cual yo quiero que en todos los formularios, estoy hablando de una aplicación, se mire reflejada la hora del sistema, se mire reflejada pues el usuario que en ese momento está utilizando la aplicación, ese tipo de cosas, no las voy a programar yo en cada uno de los formularios. Yo las puedo utilizar aquí en mi formulario base y, como les digo, simplemente se replican o se heredan a los demás. Entonces vamos a empezar con el concepto sencillo, heredar las características, el diseño del formulario. Entonces yo lo creé, le digo, es un formulario normal, un Windows Forms normal, ¿no? El cual no voy a utilizar nada más que para esto que les estoy explicando. Ahora sí, entonces, cuando yo quiera crear un nuevo formulario y yo decida que tiene que tener este mismo diseño, como por ejemplo este de consultas, se fijan los colores son iguales, o por ejemplo este de datos, el diseño es el mismo, o sea, me refiero al logotipo, a los colores, al botón salir, es el mismo. Ahora, la funcionalidad del formulario obviamente va a cambiar, ¿verdad? Los controles que le voy a colocar van a cambiarse. Entonces, eso lo voy a poner ya en el nuevo formulario que yo cree. Miren, aquí está el formulario base, aquí está el formulario heredado. Entonces, lo nuevo en este formulario heredado, que no le pertenece al base, son los controles que tengo acá, los tables, los botones, etcétera. Eso es nuevo, eso no se hereda. Van a ser, como les digo, la funcionalidad o características propias de mi formulario heredado. Yo puedo tener varios formularios heredados del mismo formulario base. Aquí tengo dos, tengo este de datos y tengo este de consultas, herede 2. ¿Cómo se crea un formulario heredado? Bueno, nos vamos donde siempre agregamos nuestros nuevos formularios y vamos a agregar un Windows Forms nuevo. Entonces acá tengo un tipo de formulario que es heredado, formulario heredado. Entonces yo lo selecciono, cuando le doy agregar, entonces me debe de aparecer una lista de todos los formularios que están en mi aplicación. Entonces yo tengo que seleccionar de cuál voy a heredar, que sería mi formulario
base. Entonces, una vez que lo selecciono, le doy aceptar. Y este va a empezar el proceso de generar este formulario y lo que va a hacer es crearme exactamente una copia de mi formulario base. Y es en esa copia, en ese formulario heredado que yo comienzo a trabajar. No quiero salirme de acá porque quiero indicarles también otros que vamos a utilizar en los siguientes ejercicios. Entonces teníamos mi formulario heredado. Bien. Ahora, el siguiente tema, para que sepan de dónde van a agregar los formularios, es el formulario GMDI, que lo agrego desde el mismo agregar Windows Forms, sino que es otro tipo de plantilla, formulario primario MDI. Y la próxima semana, que vamos a ver un poco de programación en base de datos, vamos a hacer una pantalla para loguearse al sistema. Entonces, esa pantalla para loguearse se llama formulario de inicio de sesión. No la vamos a crear a partir de cero, o sea, se puede crear, no hay ningún problema, pero si ya trae la plantilla diseñada, entonces simplemente la seleccionamos y la utilizamos. Bien. Entonces, repitiendo, formulario heredado es un tipo de plantilla de Windows 4 que nosotros vamos a agregar y a la cual tenemos que decir de dónde vamos a heredar las características. En este caso, del formulario base. Resultado de eso, voy a tener una copia exacta de mi formulario base en la cual yo voy a comenzar a trabajar, agregarle los controles que yo necesite, voy a empezar a programar en ella, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? Trabajaron en hicieron el formulario base y lo heredaron. Trabajaron en los ejercicios. A ver, dice, ok. Sí, sí trabajaron. Hola, ¿No Liz, yo sí trabajé en ese. Sí, a veces cuando nosotros le damos a agregar y llega a la otra ventana donde debería de aparecer todos los formularios que hay, para que nosotros seleccionemos de dónde queremos nosotros heredar, hay veces que ahí no aparece nada, ¿verdad? Ese es un problema que hay veces que genera Visual Basic. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es salirnos y recompilar nuestro proyecto y volver a intentar agregarlo y entonces ahí ya, una vez recompilando el proyecto, ya aparece la lista de todos los formularios para que nosotros podamos seleccionar. El ejercicio básicamente consistía en eso, en aprender a cómo heredar formularios. ¿Alguien iba a hablar? Sí, licenciada, y yo precisamente ese problema tuve con el ejercicio, no me permitía poder enlazarlo con otro, No como usted lo le, dijo no le ahorita. salía, Correcto, no le salía la lista de los formularios. Entonces cuando correcto. eso pasa, nosotros nos vamos acá, limpiamos y recompilamos. ¿Para qué? Para que el código de nuestro proyecto se actualice. ¿Verdad? Y entonces ahí así ya no debería de haber problemas. Ok, perfecto, gracias, Liz. Bien. Liz, tengo una consulta. Diga. Usted nos pidió de que hiciéramos como un nuevo formulario, ¿verdad? Que le Sí. agregáramos el nombre del paciente, el teléfono y eso. Pero eso se hace en el formulario heredado que ya está o se hace en el base. No, eso es en el formulario heredado. El base, fíjese bien, el base no lo vamos a tocar, a menos, o sea, ustedes iban a crear un nuevo formulario según lo que yo les enseñé ahorita, un nuevo Sí. formulario heredado. Y entonces ahí ustedes iban a poner sus controles, ¿bien? No en el base queda así. No significa que yo no puedo volver a modificar el base. De repente el diseño de la aplicación cambia, ¿verdad? Y por decir algo, le piden a usted que ahora en todos los formularios debe de aparecer tal característica. ¿Mm? O que cambió el logotipo, o que, bueno, tal cosa. Agrégueme esto en todos los formularios. Y usted sabe que es una característica que no es propia de uno solo,
¿verdad? Sino que se va a replicar en los demás. O sea, yo puedo cambiar el diseño de mi formulario base, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que ese cambio también se vea reflejado en los demás formularios que ya se hayan heredado. ¿Qué tal que yo le diga, no, ya los colores de la empresa no son estos, son estos otros? ¿Mm? O no, fíjese que ahora usted no me puso, o yo no le dije, o lo que sea, que yo quiero que acá me aparezca la fecha, perdón, la hora actualizada. Según vaya transcurriendo, que me salga actualizada la hora. Y usted no lo había puesto en su formulario base, es un nuevo requerimiento. Usted viene acá y lo que va a modificar es su formulario base, porque sabe que es una característica, es una funcionalidad que no va a ser propia de un solo formulario. Entonces modifico este para que ese cambio se vea reflejado en los demás que ya heredé. Pero no es que si yo digo, hágame un formulario nuevo porque fíjese que quiero manejar los turnos de los médicos. ¿Qué es eso? ¿Un formulario base o un formulario heredado? Ya me están diciendo que se va a tener una funcionalidad específica, manejar los turnos, administrar los turnos de los médicos. Entonces yo sé que es un formulario heredado. Voy a copiar este diseño, pero la funcionalidad la trabajo en mi nuevo formulario. Sí, yo lo hice así, pero tenía esa duda porque no sabía si me había equivocado o lo había hecho No, mal. eso que decía el material era en el formulario heredado, que había que hacerlo. Ah, ok. Entonces sí lo hice bien. Ok. Licenciada, yo tengo una duda también. Ujú. Para agregar la imagen al botón y hacerla que la imagen se adapte al tamaño del botón, ¿qué propiedad es? Ah, ok. Para la imagen, bien, o sea, el botón tiene una propiedad que se llama image. Ahí está. Bien, entonces usted busca su imagen, ¿verdad? La que desea y la carga en la propiedad image. Ahora, esto también va relacionado con una propiedad que se llama Text Image Relation, que es la relación que debe de existir entre la imagen que estoy colocando en el botón y el mismo texto del botón. Entonces hay unas opciones ahí. Entonces yo decido cómo va a ser la relación entre ellos. Ahí está, miren. Lee está Y va a aparecer. compartiendo pantalla, es que no la miro. Ah, sí la Sí, miro. fíjese que sí, sí estoy compartiendo. Sí. Ah, hoy sí ya la miro, gracias. Entonces ahí ustedes deciden cómo va a ir. ¿De acuerdo? Ahora, muchas veces cuando nosotros bajamos las imágenes de internet, esta imagen es muy grande. Bien. Y no tenemos nosotros como una, ¿cómo le diría? Como una propiedad que me sirva al mismo tiempo para adaptar el tamaño de la imagen y tener siempre el texto. Entonces, cuando veo que la imagen sale cortada, yo lo que hago es modificar el tamaño de la imagen. Lo puedo hacer perfectamente en Paint. Modifico el tamaño de la imagen, ¿verdad? Lo reduzco. Hay una opción que dice cambiar tamaño. Reduzco el porcentaje de la imagen para que se adapte al tamaño de mi botón. Ah, bien, gracias, Lee. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces eso es con respecto a lo que vamos a hacer de formulario base. Como les dije, el siguiente tema son formularios MDI, que ya les dije de dónde nosotros agregamos un formulario MDI. De la misma forma que agregamos cualquier otro formulario, simplemente vamos a seleccionar la plantilla correspondiente. Formulario MDI, aquí está, formulario primario MDI. ¿Qué es un formulario MDI? De ver que aquí tenía uno más o menos, este lo estaba modificando. Bueno, entonces cuando ustedes lo agreguen van a ver que el formulario MDI tiene una barra de herramientas estándar y aquí dije la quité, pero tiene una barra de botones estándar
tal como nosotros tenemos en cualquier aplicación menús, una barra de menús, y tenemos una barra de botones. ¿Ok? Entonces, los botones que tienen aquí son como guardar, como abrir documentos, botones estándar, ¿bien? Que generalmente a nosotros no nos sirven para nuestra aplicación. Entonces, tendemos nosotros a modificar nuestro formulario MDI, tanto en la que son la barra de opciones como en la barra de botones. MDI es la abreviación de interfase de múltiples documentos. Su propósito es tener eso, una interfase, un medio a través del cual yo pueda llamar las distintas pantallas de mi aplicación. Porque de otra forma, ¿cómo las podría llamar? ¿Verdad? No voy a estar poniendo botoncitos para decir llamo a esta pantalla o llame a esta otra. No, yo voy a tener mi formulario MDI para llamar las múltiples pantallas que conforman la aplicación, pero no solamente eso, ¿verdad? Sino que este formulario MDI, que también se le llama formulario padre, contiene las múltiples pantallas de las cuales son dependientes. Otro concepto que se le conoce MDI como padre, y las pantallas que yo puedo llamar en MDI se les conoce como hijas. El concepto de que las contiene significa que estas pantallas existen en este espacio, están contenidas dentro del MDI. En tiempo de ejecución yo no puedo sacarlas, ¿verdad? No es como cuando yo tengo dos formularios y del primer formulario yo llamo al otro. Entonces yo puedo mover los dos formularios, ¿verdad? Y puedo separarlos. Uno no está contenido en el otro. No, aquí es diferente. Las pantallas que dependan de mi MDI están contenidas y por lo tanto no podrían salir del espacio que conforma su formulario padre, o sea, su MDI. Bien. Yo llamo estas pantallas dependiendo del diseño. Obviamente este es un diseño básico, lo puedo llamar a través de un menú, o lo puedo llamar a través de botones o a través de imágenes, ¿verdad? Hay de formularios MDI básicos como este a formularios MDI más elaborados, siempre y cuando no se pierde el objetivo de que es para poder administrar las pantallas de mi aplicación. Aquí tengo otro ejemplo porque este no lo he modificado. Aquí en este yo ya le había agregado, ¿verdad? Las pantallas que iba a manejar en el ejemplo que ustedes van a tener de MDI. Bien, entonces lo que voy haciendo es ir borrando. Si yo le doy aquí un clic derecho, vean que yo puedo eliminar. Entonces yo elimino la opción que no necesito de ahí. Y si ocupo una opción nueva, entonces acá me da el espacio para poder escribir una opción nueva. Ahí se la voy agregando. Obviamente aquí le puedo cambiar el font, le puedo cambiar el tipo de letra, tal como lo he hecho acá. Incluso le puedo poner una imagen, si así lo deseara, con la propiedad image. ¿Bien? Entonces igual, ¿verdad? El texto de esta opción, ahí está, médicos, ¿bien? Médicos, que le antecede un ampersand a la M. ¿Para qué? Para que sea el acceso corto. O sea que un Alt-M me debería de llevar directamente a la opción de médicos sin tener que movilizarme con el puntero del mouse. Y cada uno de estos ítems del menú puede tener sus subítems también. Entonces me da la opción para ir colocando. Miren, ítems. Puedo ir colocando ahí, ¿verdad? Cada uno de los ítems, ¿verdad? Y cada uno de estos yo también los puedo programar. Acuérdense que estamos en el formulario MDI, ¿verdad? Lo único que yo estoy haciendo es proveer el acceso. Cada uno de estos consultas, turnos, va a ser un formulario que nosotros vamos a llamar, ¿ok? Entonces, si yo llamo aquí, voy al código de esta opción en donde yo aquí con estas dos líneas puedo llamar al formulario. ¿Qué le estoy indicando en estas dos líneas de código? Le estoy indicando, ¿verdad?, que voy a llamar a un formulario que se llama FRM Consultas.
Le estoy diciendo que este formulario va a depender de mi formulario MDI. Este se llama MDI Parent. ¿Quién va a ser el formulario MDI o el padre de FRM Consultas? Va a ser el formulario donde yo me encuentro en ese momento. ¿Dónde estoy ahorita? MDI Parent, formulario MDI. Una vez indicando, ¿verdad?, de quién depende, hoy sí muestro el formulario. Entonces, si ya tengo este formulario hecho, ¿verdad?, cuando esté en tiempo de ejecución y yo o el usuario le dé clic a esta opción, va a aparecer el formulario de consultas. ¿Dónde? En este espacio que está acá, porque se lo contiene. El formulario principal o padre contiene al formulario hijo, al de consultas, al de turnos. Por ejemplo, aquí en citas, pediatría, neumología, cada uno representaría un formulario para pediatría, un formulario para neumología. Entonces yo lo llamo, ¿verdad? Tendría que codificar cada una de estas opciones para llamar al formulario correspondiente. Yo podría tener, dígame. Disculpe que le interrumpa, una consulta. Cuando usted manda a llamar a los demás formularios, ¿se autoajusta a la ventana o uno tiene que utilizar las propiedades tanto del AutoCISE o el autoajustar el tamaño o utilizar solamente la propiedad doc? Porque yo tengo entendido que otra forma de hacer eso se puede con un panel. Dentro del panel hay una propiedad del panel que usted puede hacer eso mismo. Entonces, pero la dificultad del panel es que usted tiene que estar jugando con las dos propiedades del AutoCISE y el doc. Entonces, mi pregunta es, ¿presentaría el mismo problema acá o ya lo hace automáticamente? Usted me está hablando de que su pregunta es del formulario MDI o de los formularios que dependen del MDI. ¿A dónde va a poner los paneles? ¿En el MDI? Correcto. Ok. ¿Para qué son los paneles? Los paneles son para dividir una forma. ¿O me está hablando de estas opciones que son como carpetitas? Donde yo puedo tener múltiples, es como tener en un formulario varias partes. Entonces tengo como carpetas en el formulario, no sé cuál, el panel o esta que yo le estoy diciendo que es como carpeta. Me voy a explicar mejor. Dentro del panel, como ese que ahorita nos está enseñando el MDI, tienen ciertas similitudes en ciertas propiedades. Cuando usted, si no me equivoco, usted manda a llamar, por ejemplo, pediatra, neumología, usted manda a llamar a los formularios, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Estamos bien? Sí, ok. Sí. El panel tiene una propiedad también dentro de ella que usted puede hacer también, mandar a llamar los formularios como se está utilizando acá en el MDI. Nada más que mi pregunta es, cuando usted manda a llamar los demás formularios desde el MDI, ¿el formulario se ajusta a la ventana mediante la propiedad AutoCISE o se tiene que utilizar un doc? Porque el doc, usted centra en sí la posición de como los paneles. Porque como aquí estamos viendo paneles, formularios heredados, las propiedades, o mejor dicho, los elementos, las herramientas que uno pone en ciertos formularios, a veces cuando usted los manda a llamar, no tienen el mismo tamaño que como lo tienen originalmente. No sé si me doy a entender. De que los formularios hijos son más grandes que el formulario padre. Eso me dice usted. Correcto. Pero entonces ahí yo lo que estoy haciendo es que no he diseñado correctamente el MDI, porque el MDI, al ser el contenedor, debería realmente de ocupar la pantalla completa. Ahora, depende si yo quiero que el usuario modifique el tamaño del formulario MDI o lo restrinjo, ¿verdad? Ahora, si los formularios hijos exceden el tamaño del formulario MDI, ¿verdad?, aparecerían como cortados, ¿verdad? Aparecerían como cortados y yo me tendría que ver forzada a irme movilizando y a irlos moviendo a ellos para poder irlos viendo. No lo podría ver como en pantalla completa porque el hijo, o sea, el formulario heredado o no sea, solo con tal de que sea dependiente del MDI, no puede exceder, o sea, no puede ser más grande que el formulario MDI, porque lo contiene.
Correcto, y es ahí el detalle, porque yo anteriormente tuve la oportunidad de trabajar con esto y Ujú, yo tuve problemas, batallé inmensamente porque a veces los formularios hijos tenían un tamaño en sí, ujú, ciertas herramientas, y cuando ajá, se mandaba a llamar con el formulario padre estaba configurado para que se ajustara a las ventanas y no me daba. Y lo que tenía que hacer era los formularios hijos, auto ajustar las ventanas y los controles con la propiedad doc para que se alinearan en la misma posición cuando lo mandara a llamar. ah, No sé si me entiende. no, sí le entiendo, pero usted estaba trabajando, estaba programando o era usuario. Programando. Ah, ok. No, entonces yo lo que prefiero es que mi MDI ocupe la pantalla completa, ¿verdad? Porque si mi formulario principal, ¿verdad? Porque ese es con el que voy a estar interactuando, los demás que dependen de él, yo voy a estar abriendo, cerrando formularios. Voy a tener varios abiertos, voy a cerrar varios, así voy a estar, ¿verdad? Abriendo y cerrando formularios, ¿verdad? Pero el MDI siempre lo voy a tener porque es el único medio por el cual yo voy a poder acceder a estos otros formularios. Entonces va, en caso, ocupar la pantalla completa. Ahora, el diseño de los hijos, obviamente, si se trata de formularios con un montón de controles que tengan que abarcar la pantalla completa, entonces lo van a hacer. Y si no, van a ser formularios pequeños, ¿verdad? Ahora, el panel, que ahí sí ya no terminé de entender donde decía usted que oponía los paneles, en los formularios heredados usted puede poner los paneles. Si es Correcto. un, si es un, por ejemplo, si usted está diseñando algo, ¿verdad? Y usted sabe que va a tener aquella gran cantidad de controles y una sola pantalla, va a ser muy tedioso, va a ser muy pesado manejar esa gran cantidad de controles, ahí hay que manejar el diseño y ver de qué forma yo puedo utilizar esos paneles para ir dividiendo la funcionalidad. ¿Me explico? Y que el Sí, formulario no se vea tan pesado. sí, es ahí el detalle. Como le comentaba, no me funcionaba el formulario padre, entonces utilicé, como le dije, el panel. Que el Ajá. panel para mandar a llamar a los formularios, porque el panel tiene ciertas propiedades idénticas al formulario padre, entonces jugué con el panel, a eso me refería. Ok. Porque en el panel no se podía autoajustar ya de un solo para no ir a los formularios, entonces mi pregunta era Ajá. si aquí también se permitía en el formulario padre autoajustar automáticamente. Bueno, si usted le quiere dar permiso al usuario de que lo autoajuste, o usted puede decir que está maximizado, está a un tamaño fijo y no otorgar permiso. Ah, bueno, ok, perfecto. Gracias, Lick. Eh, ok. Lo otro es cuando nosotros vamos, había otra pregunta, ¿no? Ok, cuando nosotros vamos eliminando las opciones, ¿verdad? Hay, obviamente, como ya esto era un formulario que estaba diseñado, hay código que ya existía. Hay código que ya existía y que nosotros tenemos que eliminar. Por ejemplo, que esto de acá no lo generamos nosotros, este código de acá. Bien, esto ya lo traía el formulario de uno de los ítems de los menús. Entonces, esto simplemente nosotros vamos a eliminarlo. Si es que nosotros hemos eliminado las opciones del menú. Entonces, si yo elimino esto de acá, entonces tengo que eliminar el código que va asociada con esa opción. Entonces hay que limpiar de código este formulario. Por ejemplo, aquí está la opción de abrir archivo, Open File, que nosotros la eliminamos de nuestro menú. Entonces yo voy limpiando de código y solo voy a dejar el mío. Les repito, a menos que yo quisiera dejar una de las opciones del menú. Entonces ahí sí mantengo el código para ver si posteriormente lo voy a modificar. Como ven ahí, ahorita vieron que había una imagen de fondo. Si yo le coloco la imagen de fondo, no se mira aquí en tiempo de diseño, pero en tiempo de ejecución, ¿verdad? Sí se va a poder visualizar. De esto yo les voy a preparar un material para que ustedes lo trabajen, ¿verdad? Y puedan practicar con el formulario MDI.
¿verdad? Este es un tema que van a comenzar mañana, creo. Déjenme ver. Sí, mañana trabajarían en lo que es formularios MDI, ¿verdad? Entonces tendrían a disposición ya hoy en la noche ese material. ¿Alguien más tiene una pregunta? Nadie, creo que no. Va, ok. Disculpe, una última. Con respecto al formulario padre, cuando usted manda a llamar los demás formularios, puede ocasionarse un error en cuanto al refrescar el llamado de los formularios, porque usted puede estar cambiando de formulario a formulario y a veces Sí. queda un problema que o una de dos, o no le carga bien el formulario o quedan rastros del formulario anterior. ¿El formulario padre puede presentar ese problema? ¿Cerrar el formulario padre o cerrar los formularios hijos? ¿Mm? Ok, del formulario padre usted va a llamar a los formularios hijos. Exacto. Correcto. Y cuando usted está llamando ciertos formularios, por ejemplo, tenemos Ajá. dos formularios, formulario A y formulario B. Y Ok. dentro del formulario padre, usted llama al formulario hijo A. De un Ok. solo cambia al formulario B. A veces Pero presenta... pero mantiene abierto. Correcto. Ujú. Mi pregunta es, ¿puede ocasionar dentro del formulario padre algún problema en cuanto a la actualización o el refrescamiento, mejor dicho, del dicho formulario, para que no quede en De, rastro del anterior? de los datos que están manejados en el formulario o del formulario en sí. Del, del formulario anterior. Ok, bien. Si ustedes vieron, déjenme buscar. La forma en cómo esto significa mostrar, ¿verdad? Entonces, hay diferentes niveles. Yo puedo, ¿verdad?, abrir un formulario y mostrarlo. Y después puedo, si yo no lo necesito, yo como programador, ¿verdad? Y me digo, ah, bueno, si el usuario no necesita este formulario, lo cierra. Entonces, el usuario puede pensar que está cerrando el formulario, pero realmente si yo no lo codifico así, no lo está cerrando, me estoy diciendo, no lo está quitando de la memoria, simplemente lo estoy ocultando. Yo como programadora puedo decir simplemente ocúltelo, pero el formulario sigue existiendo en la memoria, simplemente el usuario no lo está viendo. Ahora, si yo decido que ese formulario no permanezca más en la memoria, entonces lo que voy a hacer es un close, no lo voy a esconder, lo voy a cerrar. Pero ¿qué pasa? Al cerrar un formulario, ¿verdad? Yo tengo que revisar también los procesos que ese formulario está realizando, ¿sí?, para determinar o para finalizar todos esos procesos. No voy a cerrar el formulario con procesos pendientes. Si yo estoy manejando en un formulario, estoy trabajando con datos de una base de datos o con datos de un dataset y yo no limpio el dataset, no cierro el dataset, pero cierro el formulario, entonces ahí sí puedo tener problemas con la actualización de datos. Entonces, son dos Sí, cosas. y ese es un problemita porque, como le dije anteriormente, ya he tenido la oportunidad de trabajar con estos en cuanto a programarlos y a mí siempre se me ha presentado un problema, que cuando estoy con un formulario trabajando con el mismo, tengo los datos, mando a llamar a otro, yo quiero evitar que no se me pierdan los datos que estoy trabajando. No sé si me doy a entender. Sí, pero esos datos ¿de dónde provienen? Ok, usted está llamando a un formulario y en dicho formulario usted está trabajando. Ok, rellena, suponer un formulario X, lo está utilizando y ocupa de otro formulario llenar algo rápido para de ahí pasar al anterior. Cuando voy al anterior ya se me ha eliminado todo. No lo Creo, mantiene en almacenamiento y es ahí donde yo le vengo la pregunta.
que cuando al cambiar de formulario a formulario a veces presenta Pero, problemas. ok, ya le entendí. Pues usted tiene los dos formularios abiertos. No es que cerró el formulario, se fue al Correcto. otro y después lo volvió a abrir. Los dos formularios están abiertos. Ahí habría que revisar código porque no hay ninguna razón por la cual usted, si se va al formulario B a hacer algo y después se regresa al formulario A, no hay ninguna razón para que en el formulario A pierda datos. Ahí habría que ver una revisión de código, porque esa es la forma en cómo se trabaja. Usted no solo trabaja con un formulario, trabaja con varios al mismo tiempo. Correcto, y el problema se me soluciona, como usted dijo ahorita, que había que cerrarlo y volverlo a recopilar. Cuando lo hago así, ahí es donde me resulta, me funciona. Entonces, no Ajá. sé si ya es problema del MDI o qué, no sé, la verdad. No debería ser un problema del MDI, porque por ejemplo, el MDI lo que hizo fue abrir, ¿verdad? Pero ya lo que es información en sí, el MDI no se lo va a manejar, porque cada formulario tiene su funcionalidad. Entonces, por ejemplo, digo yo, estoy trabajando en un formulario en donde yo, hablemos de este ejercicio, estoy revisando en una pantalla todos los pediatras que tengo, porque tengo una persona aquí enfrente que quiere cita con un pediatra. Bien, entonces en mi primer formulario simplemente me dice el nombre de los pediatras, dónde están ellos, en qué cubículo del hospital, en qué piso, a qué horas atienden. Pero digamos que ya viene la persona y dice, no, pues que fíjese que quiero consultar. Y este señor, y este doctor, ¿hasta dónde fue que se graduó? Esa información no la voy a tener en la pantalla esta. Tengo que llamar a otra pantalla para hacer esa consulta. Okay, entonces esa sería la pantalla B. Entonces vengo yo, voy a la pantalla B, hago la consulta, le digo a la persona, se graduó en tal parte, cierro o no la pantalla, eso es indiferente, y me regreso a la pantalla donde yo estaba consultando a qué horas atiende. Ahí no tiene que ver ningún cambio. Ahí la información tuvo que haberse mantenido. Entonces ahí habría que revisar el código, qué es lo que está pasando. Igual yo puedo llamar a un tercer formulario porque me dice, pues sí, voy a abrir cita con este señor. Abro un tercer formulario para abrir la cita y registrar el nombre del paciente, edad, todas esas cosas. ¿Bien? Entonces, ya tengo 3 formularios abiertos. Entonces, si me regreso nuevamente al formulario A, ahí no tuvo que haberse producido ningún cambio ni perder información. No, ves que toda la información yo la estoy manejando entre los 3 formularios, entre los 3 formularios hijos, no en el formulario MDI. Ok, entiendo. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Nadie más? Porque este de formularios MDI, como les digo, es un tema que van a ver a partir de mañana. Ok. Ahora, les quería preguntar algo, porque la práctica que vamos a hacer de base de datos es una práctica muy pequeña por el tiempo que queda. Lo que vamos a hacer es loguearnos, que loguearse es un proceso de consulta a una base de datos. Y lo otro que vamos a hacer simplemente en un formulario es ver cómo hacemos consulta de una tabla de una base de datos dentro del formulario para poder ver la información de esa tabla. No vamos a llegar más allá. Obviamente vamos a hacer el proceso de conexión. Entonces mi pregunta es si ustedes pueden trabajar este fin de semana en el diseño de la base de datos, para que ya llevamos adelantado eso. La base de datos va a ser más que todo, son 2 tablas, 3 tablas, con la de usuarios, ¿verdad? No son más que 3 tablas y poner alguna información en ellas, para que ya después la próxima semana podamos trabajar en lo que sería la conexión y no atrasarnos con el diseño de la base de datos. ¿Están de acuerdo? Me parece bien, licenciado. Sí. Sí, Sí, está bien. Ok, entonces yo también. Entonces yo les daría, mañana van a trabajar con MDI, entonces mañana en la noche yo les haría el diseño de la base de datos para que ustedes trabajen el fin de semana. Ok, Va a ser ok, tranquila, va a ser una base de datos en Access, porque les había hablado, yo no sé las capacidades de las computadoras de cada uno, sin embargo sí les voy a proporcionar un ejemplo para el que los quieran ver de una aplicación
ya un poco más completa con SQL Server, para los que quieran en la semana de vacaciones analizar eso. Ajá. Y puedan profundizar en ese tema. Estaría bueno. Estaría bueno, Lick. Bueno, Perfecto, Lick. muy bien, estamos de acuerdo con eso. Tienen la calendarización que yo les di, ¿verdad? Entonces ya hay un día establecido, jóvenes, que te recibirán solicitudes, agosto 24, dice, se recibirán solicitudes de revisión de evaluaciones realizadas durante el periodo académico. ¿Qué significa eso? Que si les quedó alguna duda con alguna evaluación, que si yo me equivoqué en revisar, o quieren que yo vuelva a chequear cierta cosa, entonces ese va a ser el día que yo me voy a dedicar exclusivamente a ello. ¿De acuerdo? Perfecto. Lick, una consulta. Sí, Lick. En la fecha que dice agosto 18, diseño de la pantalla de login y programación del mismo, uno lo va a hacer y lo va a tener que subir a la plataforma. No, yo lo voy a hacer. Ah, ok. La programación del login yo la voy a hacer. Sí. No toda la Oh. programación yo la voy a hacer, sí. Ah, ok, perfecto. Ahora, en esto, por el tiempo, ustedes no les voy a poner a que programen algo nuevo. Yo voy a hacer toda la programación. Ok, Lick. Perfecto, Lick. Excelente, Lick. Ok. Licenciada, tenía una consulta. Dígame. No sé si usted nos va a enseñar a cómo guardar el programa para que quede como un ejecutable. Les puedo también dar el material para eso, pero no vamos a llegar a hacer eso, creo, no. Pues si ustedes se fijan en el calendario, estamos bien apretados con el tiempo, pero yo Sí, se los ya no hay puedo que- colocar, sí, se los puedo colocar para el que quiera, ¿verdad? El que quiera ver el material, entonces lo puede hacer. Sí, eso estaría Perfecto, bien. Lick. Muchas gracias. Ya, perfecto. Bien. Bien, gracias, Lick. Agradecería mucho. Bueno. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, entonces me despido, ¿verdad? Estés pendientes del material para mañana y trabajarle en la base de datos el fin de semana. Y nos miramos en la siguiente reunión virtual. Cualquier cosa, entonces me escriben. Perfecto, Ok, muchas Lick. gracias, Feliz Lick. tarde. Está bien, Nick. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Gracias, buenas Adiós. tardes. Gracias a Feliz ustedes. tarde. Gracias, Lick. Adiós.